Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Guido Jordi, soy artista plástico, abstracto y un poco de arte óptico. Bien, empezamos esta entrevista el día de hoy, nuestra primera entrevista del 2025, que la teníamos repautada desde hace un par de meses, solo que no se había dado la oportunidad como tal. El arte de Guido por lo general llama muchísimo la atención porque tiene una peculiaridad y es que depende desde la perspectiva o el ángulo que se vea, cambian los colores. Es exacto, así es. ¿Esto fue planificado? ¿Esto tiene algún trasfondo? ¿O directamente nació por una idea? Esto en realidad lo descubrí por un error que me sucedía. Yo desde muy chico trabajo con aerógrafo en murales de gran tamaño y me contrataban para pintar murales en ciertos espacios y a veces me encontraba con que las paredes tenían irregularidades o tenían cierta textura que al pintar con aerógrafo quedaba como un error que solo se veía de un lado. Las texturas quedaban pintadas en un lateral de un color y al ver yo cómo había quedado mi trabajo desde otro ángulo, había partes que estaban sin pintura. Los obstáculos hacían la pintura se pegaba en los obstáculos que hacía ese tipo de textura y con el correr del tiempo empecé a trabajar en ese error como para convertirlo en la obra y poder dominarlo de tal manera que en una misma pieza puedan convivir diferentes realidades dependiendo de donde uno las observa. Esta parte de la formación, ahora que dices que desde el inicio estuviste con aerógrafo, ¿siempre estudiaste artes o empezaste a otra cosa o directamente surgió y avanzó? Yo nací en un medio donde mi abuelo pintaba al óleo, mi mamá también pintaba. Y mi abuelo era hijo de inmigrantes españoles que venían de pintar ya desde España de una manera por ahí más académica. Yo nací en ese entorno, por la tarde me cuidaba mi abuelo y él me enseñaba sobre los colores, las pinturas, las sombras, así que como parte del juego yo fui descubriendo y me fui metiendo en el tema de la pintura. Cuando tuve que empezar a trabajar, a 18 años hice un curso de aerografía y empecé a trabajar haciendo murales por encargo para diferentes lugares. A medida que fue corriendo el tiempo, empecé a crecer, a hacerme más conocido y abrí un taller para ofrecer escenografías y esculturas, pero en ese momento era todo por encargo. Fui creciendo, abrí una página, tuve un taller de escenografía con asistentes y después, a medida que fui creciendo, empecé a entrar un poco en crisis y empezar a sentir que para lo que ponía en función mis técnicas no era algo que me representara a mí internamente, sino era algo que los clientes me pedían o me contrataban también varias marcas conocidas para realizar publicidades y ese tipo de cosas. A partir de esa crisis de no sentirme representado por mi trabajo, empecé a trabajar en lo que sí me representaba, en lo que sí era mi obra y de a poco fui soltando por ahí esa parte de trabajar para empresas o de trabajar con realizaciones que me encargaban y empecé a trabajar con obra que salga desde mí y empecé a experimentar con cierto tipo de obras que me vibraban en ese momento, que me sentía interesante y bueno, acá estoy, sigo en la misma trayectoria. Claro, ¿cuántos años llevas ya en el arte? Y yo, como te decía, nací en un medio donde ya pintaba con un juego y nunca dejé de pintar o de hacer o de construir. Así que si tendría que decir cuánto tiempo llevo en esto, desde que nací es algo como normal para mí de cierta manera. Pero a los 18 años lo empecé a enfocar como una profesión ya directamente. Una profesión donde lo intercambiaba por dinero de alguna manera. Y bueno, después estuvo todo el trabajo interno de empezar a conectar obras que salgan desde mí y a poner todas las técnicas que había aprendido con el tiempo en función de esas obras. Ahora lo único que me dedico a hacer son mis obras, tengo mi galería propia que es donde estamos a una cuadra del Obelisco, donde expongo
y bueno, sigo recorriendo. Desde el primer día de tu vida has estado Sí, en esto. ahora tengo 45 años, así que hace bastante ya. Totalmente. También hay alguna peculiaridad y es que los lienzos que utilizas, ahora vamos a dar acá un par de imágenes, no son, en mi opinión, comunes, o la dinámica como está implementada la técnica no es una técnica común. Esto es suerte, sucedió o lo planificaste. No, es el producto de ensayo y error y de una hiperexigencia mía. Soy bastante perfeccionista. Si bien estoy siempre muy conforme con lo que hago, al mismo tiempo cuando descubro algo nuevo, esa subida de ese escalón me deja ver un poco más otras cosas y entonces estoy como siempre buscando cosas nuevas y qué sumar, y es lo que nombrás vos de los lienzos. A mí me gusta formar parte de todo el proceso de la creación de mi obra. Los bastidores se hacen en mi estudio, yo sigo trabajando con asistentes, los bastidores se hacen en mi estudio, las telas, porque elijo realizarlos, son unas telas especiales también, que las elijo por la textura que tienen, son telas de tapicería, y me gusta lo que pasa con esa tela que no está preparada para ensuciarse, para no estar en contacto con la pintura, y de repente se encuentra con tanta materia, con tanta textura, y genera un contraste que por ahí es perceptible para mí, pero yo sé que inconscientemente de alguna manera le llega a la gente como a vos que sirve para ver. Obvio. Yo obviamente soy fiel de esta marca, de Jordi, desde el día 1 que lo conocí. Dije, wow. Y yo en este mundo artístico donde pues estamos tantas personas y somos tantos los integrantes de este mundo, resaltar por su esencia es importante pues destacarlo, ya que las personas cuando no es igual pintar, sin desprestigiar el trabajo de otros, una hoja, a implementar tu sello y a intentar que la gente comprenda tu manera de ver el arte y que también sea comercial, porque este arte, yo en lo particular, que estamos aquí en una ciudad turística, en un punto tan estratégico, cualquiera que pasa por acá, me imagino que te ha llegado cualquier persona muy random a decir, wow. Sí, pasa mucho, en principio, pasa mucha gente que no se interesa para nada y sigue caminando. Eso pasa siempre, ¿no? No le puede gustar a todos, ni puede vibrarle o conectar con todos. Después, como tengo por suerte una vidriera que da la calle, pasa mucha gente que sí conecta con la obra, se pone a verla y por ahí sí descubre solo que de un lado se ve en color, que la empiezan a recorrer. Y yo todo eso lo veo desde adentro del espacio y es interesante ver cómo la gente va conectando con las obras. Al tener mucha materia la pieza, tiene como una parte también un poco de escultura, está ahí como en el filo, que es una escultura y es una pintura, porque para que funcione este efecto necesito que los relieves sean importantes y altos. Bien, que se note claro. Y ahora, resaltando esto de los turistas, ¿le haces algún tipo de seguimiento más allá de la firma de autenticidad y toda la parte del registro? ¿Sabes hasta dónde han llegado tus obras? ¿Tienes alguna idea de a dónde han llegado tus obras en el mundo? Este último año que estuvimos exportando un montón de obras por medio de las redes sociales, hay mucha gente que pasa por acá que está de viaje y se quedan con el contacto porque se interesan con la obra y después nos encargan la obra para que se las enviemos. Y después también lo que sucede es que a veces se viraliza en Reel o alguna publicación en redes sociales y también la ven desde afuera y compran obra directamente desde afuera, y nosotros nos encargamos del embalaje de la obra y de que llegue a la persona, todos los trámites con el Ministerio de Cultura para la exportación. Hemos enviado obra a Hong Kong, a Nueva York, a Canadá, a Dubái, Miami, Alemania, un montón, la verdad. Este último año estoy muy contento porque fue muy productivo. De eso que se encarga Florencia, que es la que maneja la obra acá en la galería, se encarga ella de todo el contacto con los clientes y con toda la exportación, que no es menor, todo el papel. Obvio, súper importante, es el 50% de todo el trabajo. Sí, es mucho trabajo, pero es
es beneficioso verlo después cuando te comparten la obra llegando a otro lado. Eso te iba a preguntar, porque obviamente yo como artista también he visto mi obra, no sé, en París y digo, wow, Sí, un pedacito de mí llegó. No, es lindo, te llena de alguna manera eso, sí. Obvio, el tema también con el rango de precios, igual después vamos a dejar acá los contactos de la galería. Hay una infinidad de precios, Sí. o sea, porque los he visto y hay obras que son súper económicas y a veces las personas tienen el tabú de pensar de que la obra va a ser carísima. ¿Cómo tabulas o cómo le pones un precio o es intencional también esto de tener diferentes rangos de precio? No, hay obras que llevan muchas más horas de realización y también muchas etapas de trabajo. Por lo general las obras que cambian de color, trabajo primero con la realización del bastidor y el telado, después se hace la textura, después lleva varias capas de textura. Entonces esas son muchas horas de trabajo para estar pintando cada cara de la textura de un lado y del otro, y después hacen que todo eso se vea bien y equilibrado, ¿no? De un lado, de frente, porque yo no puedo elegir cualquier color de un lado y del otro. Tienen que ser dos colores que cuando los vea juntos también se vea con cierta... Hay una armonía. Con cierto degradé, y todo eso lleva también mucho trabajo, y son obras que tienen no solo el tiempo de realizar la obra, sino mucho tiempo de ensayo y error en el pasado para poder llegar a elaborar esta técnica y este tipo de obras. Esas son las obras por ahí de más valor que tengo. Después hay otras obras o más pequeñas o con otro tipo de técnicas que son también un poco más accesibles. Pero lo que busco es escalar el trabajo, escalar los valores, al mismo tiempo que le agrego valor a la obra y de manera orgánica. Por lo general, si voy aumentando el valor, el precio de las obras, es de manera que no se me suelte el público, que si estoy vendiendo en un mes bastante, Sí. el otro mes no aumentar demasiado, porque siento que me desconecta del público y después perdés como el hilo. Es como ir llevándolo de a poco para hacer crecer también el valor de la obra. Claro, porque ahora que mencionaste hace poco lo de las redes sociales, tu red social es súper movida y es importante, en mi opinión, por eso estamos acá también. Yo hago el contenido también para que las personas puedan conocer un poco más a los artistas que, en mi parecer, pues van ahí en la palestra. Hay un montón, solo que no me da tanto chance de grabarlos a todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tan importante ha sido para tu marca las redes sociales para vender? Porque, como dices, has enviado a diferentes partes del mundo, pero no todas las personas, me imagino, que te han visto acá. Hay gente que se ha interesado y te lo pide. Sí, hubo un reel que fue el que más interacción generó, que llegó a 4.300.000 personas en todo el mundo, sin publicidad, sin nada, solamente se viralizó y empezaron a caer preguntas y gente que entraba a la página y compraba directamente. Pero bueno, eso no pasa con todos los reels, sí pasa con algunos. Pero para que pase con esos hay que ir probando, haciendo y viendo cómo conectás con las personas. En base a tu pregunta de cuán importantes son las redes sociales, me parece que vivimos en una época donde los artistas independientes tenemos una oportunidad que antes no existía, de cierta manera, que es ser autogestivo y ser uno mismo quien muestra la obra y ser uno mismo quien toma las decisiones de cómo se va a mostrar, cómo se va a enviar, cómo la vas a curar, en dónde la vas a exponer. Pero bueno, eso también insume un montón de tiempo y un montón de energía que no es tan simple a veces manejar. Yo a esta parte me gusta hablarla de cierta manera. Siento que para que un artista sea autogestivo tiene que partirse la cabeza a la mitad, y hay días que va a tener que ser artista y hay días que va a tener que ser comerciante. Totalmente. El mismo día hacer las dos cosas es muy difícil, son como dos chips. Obvio, hoy en día pues tú tienes un equipo que te respalda y que hace un montón de cosas contigo, pero una persona que esté viendo esta entrevista puede estar empezando y a veces dice no puedo con nada más. Claro. Pero la realidad es que el artista
creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Es comerciante, uno hace la obra, le responde a la persona interesada, la envía, hace todos los procesos, porque así es parte de la experiencia real de ser artista, o de ser realmente emprendedor en cualquiera de las áreas que nosotros vayamos a emprender, vaya la redundancia. Es una parte que a veces no concuerda tanto con la de ser artista, porque cuando estás genuinamente gestando una obra, estás totalmente conectado con tu interior, sin pensar para afuera, totalmente en tu mundo, con todas las pequeñas cosas que necesites para poder llegar a traer algo de tu propio mundo. Y después, cuando tenés que eso, meterlo en el mercado, hacerlo funcionar, hay que salir del lado de artista y verlo desde afuera, desde otro lado. Es algo que siento que se trabaja y siento que también se aprende, pero que lleva tiempo y no es una cosa tan simple. Pero se puede. Y lo que creo también que, bueno, vos ahora nombrabas que yo ahora tengo un equipo que trabaja haciendo estudio, Claro. que trabaja también acá en mi galería, pero antes de tener un equipo que haga ciertas cosas, las hice yo, y hasta un punto en que ya no las podía hacer y hasta se empecé a delegar. Claro, porque se llega ese momento donde dices, ya no puedo hacerlo todo yo, vamos a empezar a soltar un poco, vamos a delegar. Para saber qué delegar y de qué manera, hay que tenerlo bien empapado. Hay que vivirlo, por eso te digo que hay que hacer como todos los procesos desde la creación hasta la venta, para que cuando se empiece a delegar tengamos una base fiel, una base real que digas. Y sepas también qué delegar, cómo, de qué manera, el qué exigir y cómo se hace. Hay que sentir todo el proceso. Totalmente. Un error que hayas hecho en alguna de tus obras que a la gente le gustó, porque todos artistas tenemos una obra que decimos, esto va a ser voy a poner el pito aquí, esto va a ser una cagada, esto va a ser horrible, a nadie le va a gustar, y resulta que gustó. Y mirá, me pasó de todo, pero esa sensación igual de un poco de inseguridad la tengo siempre que muestro algo nuevo. Yo gesto algo nuevo en mi estudio, que viene de mi imaginación, que lo trabajo en mi estudio con mi gente, y el día que lo voy a mostrar y lo voy a exponer, está siempre la incertidumbre de decir esto para mí es genial. O me pasaron las dos cosas, me pasó pensar que esto es genial y lo va a romper, y cuando lo muestro, claro, el objetivo. Y no conecta, y después me pasó otra cosa que es decir, bueno, esto lo hago así porque me parece que puede, y no darle demasiada expectativa, y después que funcione un montón. Pero creo que es también en parte como hay que a veces ver el arte visual y entender todos esos matices que tienen, es difícil. Yo me apoyo mucho en como si fuese música. Todo termina siendo arte, entonces termino viéndolo como si fuese música. Y bueno, un músico hace, prueba y lo tira al público a ver qué le pasa. Y hay veces el éxito a veces estaba puesto en el lado B y después termina funcionando. Entonces como que hay que probar, porque para aprender hay que hacer mal también, hacer mal muchas veces hasta encontrar ciertas cosas que empiezan a funcionar y conectar con el público, ¿no? Que se trata de eso, mostrar algo que sea genuino, que sea de uno y al mismo tiempo conecte con el público. Claro, ahí está la incertidumbre que siempre está latente, que la gente dice, bueno, hay artistas que son muy comerciales y hay artistas que son mucho más apegados a su técnica. Yo en lo particular considero que debe haber una mezcla de ambos, porque nosotros también somos comerciantes, también vivimos, tenemos familia, tenemos no sé qué, nuestros gastos personales, y hay que vivir de algo. O sea, yo no simplemente puedo ser fiel a mi estilo y no hacer nada para vender. Yo creo que eso es tan personal como cada uno lo quiera vivir. Hay muchos artistas que dicen o que consideran que no quieren para nada vivir de su obra para que el dinero no esté tocando su obra de alguna manera, pero bueno, por ahí después tienen que trabajar o transar con algo, con una labor en el día
que no tiene nada que ver con el arte. Yo elijo estar todo el día trabajando y pensando en mi labor, porque eso siento que después cuando encuentro que conecta con el público, todo ese proceso de experimentación lo termina enriqueciendo más. Pero creo que es personal, no hay una manera de cómo hacerlo, sino con lo que uno se siente bien y se siente honesto también con el arte. ¿Nace o se puede hacer el artista? Yo creo que necesita muchas horas de experimentación. Y hay algo también que lo que a uno lo moviliza internamente sin demasiadas explicaciones, hace que lo estés haciendo como un juego todo el tiempo. Y eso hace que se sumen horas de experimentación. Yo no creo que alguien que no le guste experimentar con pintura o experimentar con algo artístico pueda dedicarle muchos años y muchas horas de experimentación a algo y ser feliz al mismo tiempo. Como que algo internamente te tiene que movilizar que te guste, como para que todo ese tiempo que después le tenés que dedicar no la pases mal. Obvio, totalmente, sí, porque es eso, hay una línea y me imagino que en tu caso, al tener el abuelo, la mamá, hay un apoyo que te dice, bueno, sigue por ahí, te gusta, vamos a hacerlo, pero hay muchas personas que no tienen esa bendición, por así llamarle. Sí, en realidad yo tuve bastante libertad. Nunca me dijeron ni que tenía que ir a estudiar otra cosa, ni tampoco tenía que ser artista. Ni una ni la otra. Como que fue lo que me tocó, nací en ese medio y después fui eligiendo yo de qué trabajar, y cuando tuve que elegí trabajar de lo que me gustaba y me movilizaba. Y bueno, después tuve familia, tuve mellizos, así que de alguna manera tenía que hacer que todo eso me pueda sostener a mí y a mi familia. Así que fue también algunas presiones que me inculcaron o me llevaron a convertir. Claro, porque te hace también como que te empuja un poco a decir, mira, vamos a hacerlo. Y sí. Ahora que comentas que tienes mellizos, yo no sabía que tenías mellizos, ¿cómo impactó en tu obra al tener hijos? Porque obviamente nosotros jugamos mucho con el sentimiento, con la emoción, con la empatía de nuestro entorno, y me imagino que algo tuvo que pasar. Mira, yo cuando tuve mis hijos trabajaba, hacía mi obra, pero de manera privada, y sí trabajaba haciendo escenografías para afuera. En ese momento fue medio una revolución que no me pude detener mucho a ver lo que pasaba, porque el nacimiento de dos chicos al mismo tiempo es medio como que te revoluciona un poco la vida. Pero cuando empezaron ya a ser un poquito más grandes, 4 o 5 años, empecé yo a tener mi tiempo. Ahí es donde cuento que empecé a tener esa crisis de decir, lo que estoy haciendo me da dinero, pero no me... hay algo que no es mío, no es tan honesto y tan genuino. Entonces ahí empecé a trabajar en cómo hacer para conectar mi obra con el público y hacer de todo ese conjunto una profesión. Así que creo que tener mis hijos me puso como en una presión de tener que resolver muchas cosas, que después todos esos aprendizajes los utilizo aún para conectar, hacer que mi obra conecte con el público. Y ahora que no sé qué edad tienes ahora, pero... Ahora tienen 17, ya está. Un montón, ya están enormes. ¿Y tienen alguna inclinación por el arte o nada que ver? Sí, uno le gusta filmar, editar videos, y otro hace diseño en 3D en computadora, los dos dibujan, los dos... Claro, o sea, uno tiene su herencia, uno todo tiene... Quizás cambie un poco la perspectiva o el ángulo como se aborda, pero hay herencias en sangre que, en mi opinión personal, eso está ahí como... Y sí, hay algo ahí que hace que eso les parezca interesante, de alguna manera. Y después es lo que se quiera interesar cada uno. Claro, tiene esa libertad para escoger después. La libertad es muy importante para mí, muy importante. La libertad de elegir qué hacer y cómo, y después ver cómo hacer, que si uno quiere, cómo hacer que eso se traduzca en tu labor de alguna manera. Una pregunta que siempre le hago a todos mis entrevistados es: ¿qué le recomiendas a esa persona que está empezando en el mundo del arte en este pleno 2025? Que hay tantos problemas de ecología, político, social, que dice, ¿será que de verdad me dedico a ser artista o qué hago? ¿Qué puedo hacer?
Yo le recomendaría que primero identifique en el día qué pequeños tiempos tiene para mimarse, para decir, bueno, en esta hora me voy a poner esta música, me voy a poner esta iluminación, voy a agarrar estos materiales, o voy a escribir, o voy a pensar, y que en esa horita o en ese poco tiempo se arme como su micromundo con todos los gustos. Si necesita una bebida especial, una temperatura especial, una música, y todo eso va a hacer que algo empiece a salir genuino de sí. Y después en toda la otra parte del día que trabaje en cómo eso genuino que encontró en ese andado de ese tiempo, cómo hace para que conecte con el público de cierta manera. Porque todo necesita como un formato, todo. Vos ponele que pasémoslo de nueva música, que era como lo que estábamos hablando. Vos podés ser músico, podés hacer algo, pero después tenés que grabarlo de cierta manera, subirlo a Spotify, ponerlo en un formato donde la gente lo pueda, si vos querés conectar con el público, si te interesa, puede ser que no. Puede ser que no, digo, yo hago esto para mí, listo, pero si vos querés llegar a conectar con el público, hay un formato en que vas a tener que armárselo a las personas para que lo puedan llevar, lo puedan obtener, y todo eso es un trabajo de encontrar que todo eso esté afinado también con uno. Pero es muy importante el momento ese de inspiración y de respeto a uno mismo y a todo lo que necesita. Y a veces por ahí es pintar sin nada o dibujar sin nada específico, como para ver después, poner en la mesa varias cosas que hayas hecho en esos tiempos y decir, bueno, a ver, esto tiene una conexión, ¿cómo hago para que todo esto funcione de manera estratégica? ¿Qué error cometiste que pensaste que te iban a tirar fuera, no vas a trabajar más de ahí, de nada? Y errores un montón, porque cuando empecé a hacer aerografía o cuando empecé a hacer esculturas, a veces aparecían lugares que me cargaban cosas que no había hecho nunca, y como yo quería trabajar de eso, decía que sí, y después veía de qué manera. Pero cuando te encontrás con los materiales para hacer una escultura, y hay un montón de errores técnicos que te dan aprendizajes por el hecho de haber cometido el error en ese momento, y después esos aprendizajes los terminás utilizando. Pero errores técnicos, millones, no sé. Después errores por ahí de decisiones. Otro millón más. Me hubiese gustado empezar a mostrar mi obra muchísimo antes, siento, ahora en el diario El Lunes, ¿no? Empezar a estar en esa búsqueda muchísimo antes, pero bueno, me pasó de esta manera, de la manera que tenía que suceder, porque todos tenemos nuestros tiempos para sí, cumplir. Sí, obvio. Todos tenemos nuestros tiempos para cumplir. Bueno, caballero, por favor, despídete, invita a las personas a que vengan acá a tu galería. Yo igual voy a dejarles acá abajo en descripción toda la información, página web, dirección, para que puedan venir y disfrutar de esta maravillosa obra. Bueno, Alberto, muchas gracias a vos por acercarte a mi galería, con tus redes también, que etcétera, está mostrando siempre arte con mucha calidad. En principio, gracias por eso, y gracias a todos por interesarse en escuchar. Y los invito cuando quieran, estamos en Libertad 541, esto es a media cuadra del Teatro Colón, a una cuadra del Obelisco, y bueno, me pueden seguir en mis redes, que son de Estudio Jordi, y estamos disponibles para lo que necesiten.